Bueno, así de esta forma estamos dando inicio a este espacio donde vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes a través de este medio de comunicación. Damos gracias al Señor, qué hermoso cántico que estamos escuchando ahí de fondo. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. El hermoso cántico entonces en el cual podemos meditar, donde podemos también, en este caso, aclamar, pedirle al Señor, ¿verdad? Y cada día, cada momento, cada instante, Él sea, ¿verdad?, limpiando nuestra falta, nuestros errores, nuestro pecado. Porque la palabra del Señor dice que el que dice que no ha pecado, a Dios le hace mentiroso y su palabra no está en él. Por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Y estábamos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos, pero gracias por Jesucristo, que Él nos hizo hechos cercanos de la familia de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. ¿Le parece bien si oramos? Sangre, Salvador, mi Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Así es, Señor, traemos ante ti nuestras vidas en este momento, en este día, en esta hora, para presentarnos delante de ti. Gracias, Señor Jehová de los ejércitos, Padre eterno, por el privilegio, Señor, que tú nos das, el poder acercarnos a ti confiadamente, por medio de nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. En este momento, Señor, queremos darte infinitas gracias por todo el favor concebido a nuestra vida. Señor, por tus infinitas misericordias, Señor. Porque tú te compadeces de nosotros y te acuerdas de que somos polvo. Por eso, Señor, cómo no he de alabar, cómo no he de bendecir tu nombre. Cómo, Señor, no he de exaltar, engrandecer y confesar y declarar que Jesucristo es el Señor para tu gloria. Queremos, Señor, en este día, al poder compartir, Señor, tu palabra y poder, Señor, glorificarte, exaltarte a ti, por medio de ella, Señor. Ya que, Señor, la Biblia, la palabra de Dios es la que da, Señor, testimonio acerca de ti, Señor, y acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejamos todo esto, Señor, en tus manos, para que me ayudes, para que podamos compartir el tema de hoy a través de las Escrituras, y tu nombre sea bendito por todas las edades. Amén y amén. Bueno, así entonces de esta forma vamos a estar dando comienzo a lo que es compartir la Sagrada Escritura, de lo que tengo hoy día para compartir hacia con todos ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos auditores que están ahí detrás de el radio receptor.
Bueno, vamos a compartir un tema en el día de hoy. Vamos a ver algunos capítulos y versículos de la Biblia. Vamos a andar en varios libros de la Escritura, tanto como en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Y vamos a ponerle como un título al tema de conversación, ¿verdad?, de la Biblia. Jehová promete redimirnos, ¿ya? Así le vamos a colocar entonces al tema del día de hoy. Jehová promete redimirnos. Y vamos a ir entonces ya a leer en el Antiguo Testamento al libro de Oseas. Libro de Oseas, el capítulo 13, versículo 9 al 14. Y le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así la Biblia. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces a los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse, a punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bueno, este es el tema entonces que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el capítulo 13, donde habla, ¿verdad?, sobre la destrucción de Efraín, la destrucción total de Efraín, ¿ya? Predicha entonces por el profeta Oseas, donde dice el Señor Jehová de los ejércitos, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Israel, aquí lo encontramos totalmente apartados, por ejemplo a la tribu esta que es de Efraín, apartada totalmente de Dios, tanto que el profeta Oseas declara estas palabras, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Aunque Israel, ¿ya?, estaba perdido, mas Dios todavía tenía palabra, Jehová de los ejércitos, a través del profeta Oseas, de que en él, aunque estaban perdidos, estaba la ayuda, estaba el socorro oportuno, en quien entonces es amplio en perdonar, y el cual es amplio en misericordia, que es nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí empieza la lectura. Nosotros también un día, ¿verdad?, estuvimos perdidos. Estábamos perdidos. ¿Y cuántas personas hasta el día de hoy, verdad, que por uno u otro caso se han apartado del Señor y quizás se encuentran en la misma situación que se encontraba Israel, que se encontraba la tribu de Efraín, ¿ya?, perdidos? Pero más el Señor quiere decirnos en este día que en Él está nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, nuestra pronta ayuda, en Dios. Aún no está todo perdido. La batalla no ha sido totalmente, ¿verdad?, en este caso ganada por el adversario contra nuestras vidas, sino que aún hay esperanza de parte de Dios para nosotros. Aunque estamos muchas veces lejos, apartados, ¿verdad?, por una u otra cosa, muchas veces nos alejamos de Dios porque el pecado nos separa muchas veces de Dios. Eso hace el pecado, separación de Dios. Pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, quien se dio desde una vez y para siempre para redimirnos y para limpiarnos, para lavarnos con su sangre preciosa. El apóstol San Juan dice que si hubiésemos pecado, abogado tenemos con Jesucristo justo, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Y ya en el Antiguo Testamento, Dios, ¿verdad?, el Señor Jehová de los ejércitos, ya estaba mirando al presente, en este caso al futuro, donde Israel, aunque estaba perdido, más en Jehová estaba su ayuda, porque Dios el Padre ya estaba mirándolos a través entonces de la sangre redentora del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual quita el pecado del mundo. Entonces, así comenzamos esta lectura. Dice, ¿dónde está
tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Israel pidió entonces rey a Jehová. Pidió también jueces. Y Dios ahora le hace una pregunta a través del profeta Oseas. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarden con todas tus ciudades. ¿Por qué? Porque venían otros ejércitos, de verdad, de otros lados, a pelear contra Israel. Y muchas veces los masacraban. Los tenían acorralados, muchas veces los hacían retroceder. Y viendo que con ellos estaba el Señor Jehová de los ejércitos, entonces le dice el Señor, ¿por qué te perdiste, oh Israel? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué te quisiste salirte de mi protección? Entonces Israel no se daba cuenta que Dios era su amparo, su fortaleza, era el escudo y que era todo para ellos. Pero Dios, ¿verdad?, en su infinito amor y misericordia dice, más aún en mí está tu ayuda. Entonces aquí en este caso los reyes, dice que los reyes y también como también los jueces, nada podían hacer por Israel. Porque Israel había puesto ahora los ojos en los reyes de la tierra y en los jueces que habían en ese tiempo legislando lo que era el pueblo de Israel. Pero ya habían perdido en este caso la vista, en este caso principal que debería estar en el Dios Todopoderoso, en el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está entonces tu rey para que te guardes con todas tus ciudades o tus jueces? Dice, a los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Dice el Señor, te di rey en mi furor. ¿Por qué? Porque ellos pidieron rey. Dios quería ser el rey y Señor, ¿verdad?, el soberano en medio de ellos. Él quería guiarlo, Él quería estar con ellos, así como estuvo con Moisés, cuando anduvo desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida. Cómo Dios, ¿verdad?, se mostró con señales y con prodigios a través de su siervo Moisés, después a través de su siervo Josué, y también después a través de su siervo Jacob. Entonces primero a través de su siervo Jacob, después de Moisés, después de Josué. Entonces Dios quería estar en medio de ellos, Dios quería protegerlos, Dios quería guardarlos. Pero ellos pidieron entonces rey como las demás ciudades, y pidieron también jueces, gobernantes. Entonces el Señor dice, te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está, dice, la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer, dice, de la que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse a punto mismo de nacer. Dice el versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová promete redimirnos, no solamente a Israel, sino que al mundo entero. El versículo 14 dice, de la mano del Seol los redimiré. Aunque Israel, Efraín, estaban perdidos, Dios les hace una pregunta y dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde en todas las ciudades? O tu juez a los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Ninguno de ellos podía darle la protección, la seguridad a Israel. ¿Ya? El pecado se agravió en ellos, el pecado aumentó en ellos. Fueron acaparando pecado cada día, porque se apartaron entonces del Señor. Pero la palabra del Señor es, más en mí está tu ayuda. Entonces el versículo 14, aunque Israel estaba perdido, Dios le dice a través del profeta Oseas, de la mano del Seol los redimiré. Está prometiendo el Señor Jehová de los ejércitos redimir a su pueblo Israel. ¿Ya? Bendito entonces sea el nombre del Señor. Aún del Seol, de la muerte, de la sepultura, del sepulcro, Dios promete redimir a su pueblo Israel. Aunque se había perdido, aunque se habían alejado de él, aunque se habían apartado de Dios, aunque habían dejado al Dios vivo por un rey o por los jueces o por los príncipes de Israel, más Dios promete, aún en la muerte, aún en el Seol,
redimir a Israel. Este entonces es el amor y la misericordia de Dios mostrada hacia con un pueblo infiel, como lo fue Israel. Y nosotros hoy día no tenemos nada muchas veces de diferente a Israel, somos muy parecidos a ellos, viendo hoy día también, ¿verdad?, el amor de Dios demostrado hacia con nosotros, de haber enviado a su único Hijo unigénito para que viniese a este mundo a poner su vida en rescate por nosotros, para que fuese, ¿verdad?, encarnecido, maltratado, vituperado, puesto en duda, ya, en ofrenda, lo dio en rescate por todos nosotros. Y muchas veces también nosotros hacemos lo mismo que Israel. Nos perdimos, nos desviamos del blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios también nos dice de esta forma: más en mí está tu ayuda. Entonces Dios promete entonces redimir a su pueblo Israel. Jehová entonces promete redimirnos, no solamente a Israel, sino que a nosotros. Bendito entonces sea el nombre del Señor, porque esta palabra de Dios es poderosa hacia con Israel y también hacia con nosotros. De la mano del Seol dice: los redimiré. O sea, es tanto el amor de Dios, es tanto la compasión, la misericordia, que aún Israel, estando perdido, apartado de Dios, Dios promete que aún de la muerte, de la sepultura, del Seol, Él promete entonces redimir, perdonar a su pueblo, redimir es quitar el pecado, quitar la maldad, quitar lo que separa entonces al hombre de la presencia de Dios, que es el pecado. Dios entonces promete, aún en la muerte, a Israel redimirlo de su pecado. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, dice el Señor. ¿De qué muerte estaba hablando? De la muerte segunda, porque nosotros realmente tenemos, todas las personas sabemos que algún día vamos a morir, si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? Entonces vamos a morir, una muerte física, pero está también la muerte segunda, ¿ya? Los que mueren en Cristo obtienen la vida eterna, por cuanto no ven la muerte segunda, sino que solamente ven la muerte física. Pero los que mueren sin el Señor verán la muerte segunda, porque serán levantados un día para el juicio ante el gran trono blanco, y luego nuevamente serán devueltos al Seol para su destrucción. Por eso que entonces el Señor quiere también que nosotros podamos optar y obtener lo que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, lo cual es un regalo de Dios y está en Jesucristo, su Hijo muy amado y nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor dice: los libraré de la muerte. Y dice el Señor a continuación: oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, hablando también de que el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos? Cuando descendió, ¿verdad?, a la sepultura, al Seol, como está escrito aquí, donde dice: de la mano del Seol los redimiré. ¿Qué pasó cuando el Señor descendió a la sepultura, al Seol? Dice que arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso que el Señor promete en el Antiguo Testamento, ya en el libro de Oseas, redimir a su pueblo Israel, aún del Seol redimirlos, y le dice de esta forma: los libraré también de la muerte, ya, y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte, y seré, ¿verdad?, dice, tu destrucción. Bendito sea el nombre del Señor, porque esto lo vemos que se llevó a cabo cuando Jesucristo murió sin pecado, sin mancha, en una cruz, expuesto, ¿verdad?, a todo el mundo ahí en vergüenza. El Señor entonces destruyó a la muerte para siempre, el Señor Jesucristo. Entonces le dice a la muerte: yo seré tu destrucción. Y le dice el Señor: oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y le dice también al Seol, al sepulcro: la compasión de Jehová será escondida de su vista. ¿Por qué? Porque el Seol no podrá retener a los hijos de Dios. El Seol no podrá retener en este caso a Israel. Aunque Israel, ¿verdad?, Dios el Padre le dice a través del profeta Oseas: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Pero el Señor entonces promete, ¿verdad?, no dejarlo entonces ahí, en este caso
en el Seol, sino que promete entonces redimirnos, ¿ya? Y eso fue cumplido, fue hecho, ¿verdad? De que Dios nos redimió, de que Dios quitó el pecado de una vez para siempre del hombre. Por eso que es necesario venir en este tiempo a las plantas del Señor Jesucristo y poder entonces confesar que el Señor Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito entonces sea el nombre del Señor, ¿ya? Esto usted puede encontrarlo entonces en Oseas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, versículo 9 al 14, ¿ya? Y si seguimos leyendo con el tema, Jehová promete redimirnos, ya en el Antiguo Testamento, dándole cumplimiento en el Nuevo, vamos a ir al siguiente libro de la Biblia, que es el libro de los Salmos. Vamos a ir un poco más atrás. Libro de los Salmos número 49. Salmos 49. Exactamente vamos a ver el versículo 15. ¿Qué dice el Salmo 49, versículo 15? Dicen así de esta forma: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ya el salmista también sabía, ¿verdad?, que Dios le iba a salvar, que le iba a redimir aún de la muerte. Ahí puede ver usted en el Salmo 49, versículo 15, pero Dios, dice, está hablando el salmista, pero Dios me redimirá, o sea, quitará mi pecado de mi vida y me redimirá, dice, del poder del Seol, del poder de la sepultura, del sepulcro. Del poder entonces del Seol será del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, dice en este caso el salmista que escribe este salmo, el cual es el Salmo 49, versículo 15. Esa entonces es la seguridad que tiene que haber entonces en un creyente, en una persona. Por ejemplo, este hombre tenía la seguridad entonces, ¿verdad?, que Dios le iba a redimir, que iba a devolver entonces su cuerpo de muerte a vida, aún del Seol, porque dijo, porque Él me tomará consigo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto es la confianza que tenía la gente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y también esa confianza tiene que estar hoy en día, esa seguridad de que Jesucristo el Señor, ¿verdad?, Él nos va entonces también a redimir y nos va un día a sacar, ¿verdad? Si es que estamos, en este caso, fallecidos en el sepulcro, Él nos levantará entonces desde esa tumba un día cuando venga con trompeta de Dios del cielo y con sus santos ángeles, ¿verdad?, para darnos la vida entonces juntamente con Él, donde vamos a reinar y nuestros cuerpos serán, ¿verdad?, cuerpos incorruptibles, donde viviremos con Él por toda la eternidad. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, el Nuevo Testamento. Jehová entonces promete redimirnos. Gálatas capítulo 1. Ya estamos aquí. Libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 3 al 5, dicen así de esta forma: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme dice la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces aquí hay una palabra, ¿verdad?, del apóstol San Pablo, compartiendo en este caso a la gente de la iglesia de Galacia, de los Gálatas, y también el día a nosotros, donde Pablo dice, pues, en esta forma: gracia y paz, ¿ya? Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora aquí vemos a alguien entonces que se ha dado a sí mismo por nuestros pecados. ¿De quién está hablando entonces el apóstol San Pablo? Está hablando de el Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. De Él está hablando entonces, ¿ya? Porque Él se dio entonces a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces,
Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él entonces nos ha librado, nos ha redimido, ha quitado desde una vez y para siempre nuestra iniquidad, nuestro pecado, así también como lo hizo entonces con Israel ahí en el libro de Oseas, en el capítulo 13. Sigamos viendo la escritura. Decía el versículo 5, ¿a quién entonces sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Entonces, ¿a quién? A nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su infinito amor, su infinita misericordia, ¿verdad? Que Él ha tenido entonces hacia con todos nosotros. Bendito entonces sea su nombre para siempre. Vamos a ver el siguiente libro de la Biblia, que es el libro del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan quizás es uno de los evangelios que ustedes quizás lo han compartido, lo han escuchado alguna vez. Evangelio de San Juan, capítulo 1, exactamente el versículo 29, dicen así de esta forma. Este es Juan el Bautista, que está entonces aquí hablando. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jehová nuestro Padre promete en el Antiguo Testamento redimirnos. Le dice entonces Israel en Oseas 13:9, te perdiste, oh Israel, pero en mí está tu ayuda. ¿Ya? Entonces, Dios promete redimir a su pueblo. Leíamos, ¿verdad?, que Dios, aún del Seol, de la sepultura, ya había entonces redimido a Israel. Aunque Israel se había apartado de él, Dios entonces ya había prometido que incluso en la muerte, Dios lo iba a levantar para la gloria de su nombre a su pueblo. Y aquí entonces vemos, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret, quien es entonces el que lleva a cabo esta redención tan gloriosa, ¿verdad?, que Dios el Padre ya venía anunciando desde antemano por medio de los profetas. Entonces Juan tiene el privilegio de ser uno de los primeros y el último de los profetas en anunciar y ver a aquel entonces quien quitaría, aquel que iba a redimir desde una vez y para siempre, no solamente a Israel, sino que ahora a todas las naciones de la tierra y aún a nosotros, ¿verdad?, los gentiles. Entonces Juan, ¿verdad?, dice estas palabras, ¿verdad?, en las cuales nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos, porque Juan tiene el privilegio entonces de ver el siguiente día que él bautizaba en el río. Entonces dice que vio a Jesús que venía a él y dijo a la multitud, he aquí, este es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. O sea, he aquí, este es el que redimirá a todo Israel, y no solamente Israel, sino que al mundo entero. En él entonces es de quien estaba hablando nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Esdras, ya, en todo el libro de la Biblia, en Génesis, ya, en todo, Dios estaba hablando entonces de Jesucristo, quien iba entonces a redimir al hombre, a la mujer, ¿verdad?, desde una vez y para siempre, por medio de su muerte, por medio de su sangre, que fue vertida por todos nosotros. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Toma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Bueno, estamos entonces viendo, ¿verdad?, el tema. Jehová promete entonces redimirnos, tomando, ¿verdad?, la lectura que estábamos viendo entonces en Oseas capítulo 13, versículo 9 al 14. Bendito entonces sea el nombre del Señor, ¿verdad?, para siempre. Alabado y glorificado, ¿verdad?, sea su nombre. ¿Cómo no es de estar agradecido, ¿verdad? ¿Cómo no es de alabar? ¿Cómo no de exaltar? ¿Cómo no de bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo no meditar en este libro, en la Biblia? ¿Cómo no nosotros, cómo en este tiempo, cómo es de desaprovechar esto tan glorioso, ¿verdad?, de que Dios nos haya amado tanto a nosotros, haya amado tanto a su creación, al hombre, ¿verdad?, y a la mujer, que envió un poderoso Salvador para redimir
y para quitar desde una vez y para siempre el pecado que nos separaba entonces, esta comunión que se había perdido entre Dios y el hombre. Sabemos, ¿verdad?, que esta separación se produjo allá en el huerto de Edén, cuando nuestros primeros padres, ¿verdad?, que fue Adán y Eva, pecaron en el huerto. De ahí entonces vino esta separación, cuando ellos pues fueron expulsados del huerto de Edén. Pero gracias entonces porque Dios, ¿verdad?, ha enviado entonces a Jesucristo, su Hijo amado, para venir entonces a darnos perdón a nosotros, para venir a limpiar toda la iniquidad, todo el pecado que arrastramos, ¿verdad?, por naturaleza. Y no solamente para eso, sino que también para darnos la vida eterna juntamente con Él. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también un día nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Y esta entonces es la esperanza de gloria, ¿ya?, de que Dios ha prometido vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, el cual es el único camino, quien es la verdad y es la vida. Cristo entonces fue el que se dio todo por nosotros, por el mundo entero. En Él entonces tiene que estar nuestra confianza, nuestra esperanza. En Él tiene que estar depositado en nosotros, ¿verdad?, todo nuestro ser. Fiarnos en Él el 100%. Poder nosotros, ¿verdad?, nuestras vidas, ponerlas en las manos del Señor, para que Él entonces tome el control de nosotros y para que podamos, ¿verdad?, hacer su voluntad aquí en la tierra, la cual es de ir y predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento y a la vida eterna, y que ninguno de ellos se pierda. Jesucristo no vino para condenar en este caso al hombre o a la mujer o al mundo, sino que el Señor Jesucristo vino para que a través de su muerte, a través de su resurrección, nosotros alcanzásemos y nos adjudicásemos la vida eterna, la cual es un regalo de Dios y está en Jesucristo. Sigamos compartiendo. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Tocando el tema entonces, Jehová promete redimirnos ya en el Antiguo Testamento, y esto, ¿verdad?, se cumplió. Usted lo puede ver al final de los Evangelios, donde hablan de la muerte del Señor. Pero no solamente de la muerte, sino de su resurrección gloriosa, ¿verdad?, que Él se manifestó, ¿verdad?, y anduvo 40 días, y en una oportunidad se manifestó a más de 300 personas. Sigamos aquí compartiendo entonces. Quedamos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así la Biblia. Hablando del Señor Jesucristo, dice así el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Efesios. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gloria entonces sea al Señor. ¿En quién entonces estaba la promesa entonces de Jehová Dios el Padre en el Antiguo Testamento a través del libro de Oseas? Cuando le dice a Israel, te perdiste, oh Israel, pero más en mí está tu ayuda. Pero Dios promete, ¿verdad?, redimir a su pueblo Israel. En Oseas capítulo 13, versículo 14, aún de la muerte Dios promete redimir, salvar, dar vida a su pueblo Israel. Porque iba a venir en el tiempo postrero, en los días venideros, un Salvador, un Redentor, el cual era en este caso Jesucristo, el cual iba a venir a redimir a su pueblo, a Israel de sus pecados, y también hoy a nosotros los gentiles. Entonces el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Efesios, le dice en el capítulo 1, versículo 7, que en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos redención. Por su sangre, ¿verdad?, tenemos redención y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Solamente por el amor de Dios, dice, por la riqueza de su gracia, ¿ya?
es solamente un favor y es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que hemos sido entonces redimidos, ¿verdad? Y el perdón de nuestros pecados ha venido, ¿verdad?, a ser perpetuo gracias al Señor y Salvador Jesucristo. Veamos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, si seguimos avanzando por aquí en la escritura. Hebreos capítulo 9, exactamente vamos a leer los versículos 11 al 14, donde dicen así de esta forma. Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito entonces sea el Señor. ¿Por quién entonces hemos tenido eterna redención? Por Jesucristo. Dios entonces promete redimir a su pueblo y lo cumple entonces en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Sino por su propia sangre entró entonces el Señor Jesucristo una vez y para siempre, ahora en el lugar santísimo, en la misma presencia de su Padre Jehová de los ejércitos, habiendo obtenido una eterna redención. Porque si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada, dice, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más entonces ahora la sangre del Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y esto también es el deseo de Dios, perdonarnos, darnos vida eterna para que también nosotros ahora sirvamos, ¿verdad?, al Dios vivo. ¿De qué forma? El poder, ¿verdad?, ser un puente más, un canal más, para poder anunciar entonces las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué glorioso entonces, ¿verdad?, cómo Dios promete redimir entonces a su pueblo Israel, y hoy, ¿verdad?, se ha cumplido en Jesucristo nuestro Señor. Y dice el Señor, porque si la sangre de los toros, esto es lo que hacía el pueblo Israel en el Antiguo Testamento, antes del nuevo pacto, que fue la sangre del Señor Jesucristo y su carne que fue partida, ¿verdad?, por nosotros. Porque si en el antiguo pacto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, en este caso a las personas, ¿verdad?, que estaban en este caso con pecado, santificaban para purificación de la carne, ¿verdad? Así de esta forma se purificaban ellos. Ahora, ¿cuánto más, verdad? ¿Cuánto más ahora si esto hacía, en verdad, la sangre de los toros y de los machos cabríos? Ahora, ¿cuánto más hará en nosotros la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestra conciencia entonces de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesucristo entonces el Señor, ¿verdad?, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos nosotros. No importa quién sea usted, no importa de qué parte sea, no importa qué es lo que usted haya hecho, pero si en este día está escuchando, en este caso, la voz del Señor a través de su palabra, quiero decirle con toda seguridad, con que la Biblia me da, que hoy Dios, ¿verdad?, le perdona sus pecados. Por eso es que es necesario entonces venir a los pies, a las plantas de nuestro bendito y amado Salvador. Por eso es que tengo este cántico de fondo. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Él es la única persona en el mundo, la única persona que puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra maldad y darnos la vida eterna, es
el Señor Jesucristo. Es quien el Padre entonces ha dado, ¿verdad?, para que todos los hombres entonces vengan a través de Él. La única forma que nosotros podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. Esa es la forma correcta de poder acercarnos a Dios. Porque si no nos acercamos a través de Jesucristo, nuestro pecado sigue aún en nosotros. Nuestra iniquidad sigue aún en nosotros, así como estaba la iniquidad, el pecado, como estaba en Israel. Como estaba Israel perdido. Porque el Señor le dice a través del profeta Oseas: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y promete en el versículo 14 del capítulo 13, redimir a su pueblo Israel, aún estando ellos muertos en el Seol, en el sepulcro. Porque hablaba de esta redención bendita que era, ¿verdad?, la que tenía que venir a ser su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De redimirnos, ¿verdad?, desde una vez y para siempre. Porque Cristo el Señor, ¿verdad?, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ya? Y si la sangre entonces de los machos cabríos y de los toros en el antiguo pacto hacían expiación, ¿verdad?, cubrían el pecado de la gente, ¿cuánto más hoy en día la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que hoy nosotros desde hoy en adelante sirvamos al Dios vivo, a nuestro Padre Jehová de los ejércitos? Sigamos compartiendo la Escritura. Vamos a ir al libro de la Biblia. Vamos a ir ahí a primera de Pedro, en el capítulo 1. Bueno, estamos viendo entonces el tema: Jehová promete redimirnos. Y esto entonces ha sido cumplido a través entonces de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dicen así de esta forma. El apóstol San Pedro dice así entonces, primera del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo entonces hemos obtenido ahora nosotros, verdad, nuestra redención? ¿Cómo hemos sido entonces limpios? A través, verdad, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito entonces sea el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cómo entonces Dios nos ha dado entonces la redención, el perdón de nuestro pecado? ¿Y qué es la redención? Es quitar, es extraer, ¿verdad?, algo. Dios entonces quitó de nosotros el pecado, como dijo el apóstol San Juan, como leíamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Que Juan dijo: aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. ¿Ya? Eso hace entonces la sangre de Jesucristo. Redimir es quitar, es sacar. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, nos redimió, quitó el pecado de nosotros, el cual nos separaba con nuestro Padre Celestial, y también por ese pecado, ¿verdad?, estaba también la sentencia de muerte sobre nosotros. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que ha venido entonces a darnos vida eterna, y esta vida eterna entonces está en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Sigamos compartiendo la Escritura. Vamos a ir ahí al libro de Isaías, en el capítulo 44. ¿Qué nos dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 44? ¿Se acuerda usted también de Isaías 53? Donde habla, ¿verdad?, del sufrimiento del siervo de Jehová. Donde también hay una profecía, ¿verdad?, de parte del Señor a través de Isaías. Donde cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, iba a padecer por todos nosotros. Bueno, aquí estamos en Isaías 44, versículo 21 al 23. Dice así de esta forma:
Isaías 44, versículo 21 al 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad, loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanzas, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Bendito entonces sea el nombre del Señor. ¿Cómo, verdad? La naturaleza. Todo entonces, dice, cantad loores, oh cielos. Todo entonces están haciendo fiesta, porque vendría el día entonces en que Israel sería entonces justificado. Sería, en este caso, quitada su maldad, quitado su pecado. Sería redimido a través de nuestro entonces Señor y Salvador Jesucristo. Mire que es glorioso lo que Isaías entonces en el capítulo 44, el versículo 1 al 23 nos dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, mi siervo eres tú, Israel, no me olvides. ¿Ya? Y le dice el Señor, ¿quién lo formó? Mi siervo eres tú. Y también Dios, ¿verdad?, en su infinito amor, en su infinita misericordia, ¿cómo habla a través del profeta Isaías? Le dice, Israel, no me olvides. Y también nos dice a nosotros hoy día, en este tiempo, a nosotros, ¿verdad?, acá en Chile, y a todas las naciones, a todos los países, que no olvidemos, ¿verdad?, a Dios. No olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. No olvidemos que Él envió a su Hijo Jesús. Y que por Él nosotros fuimos alcanzados. Fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Por eso no nos olvidemos de Él. Y si nos hemos olvidado, nuevamente, ¿verdad?, acordémonos de Dios. Démonos un tiempo para poder, en algún momento, de una u otra forma, poder glorificar, exaltar su nombre, compartir con otra persona, ¿verdad?, con alguien más, de que de tal manera Dios el Padre, amado a este mundo, a todos nosotros, que dio a su Hijo Jesús en rescate de toda la humanidad. Dice el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y el Señor, ¿verdad?, está haciendo este llamado a través del profeta Isaías a su pueblo Israel, y también hoy a nosotros. Y nos dice, ¿verdad?, porque muchas veces, ¿verdad?, el pecado nos acusa, y nuestro adversario, nuestro enemigo, que es el diablo, también nos acusa. Pero Dios dice de esta forma, yo deshice como una nube tus rebeliones. O sea, Él apartó de nosotros, ¿verdad?, nuestros pecados. Toda nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra maldad, dice que Él las deshizo como una nube. Y como niebla tus pecados. Por tanto dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, ya fuimos redimidos. O sea, la persona que vino a las plantas del Señor un día y confesó, ¿verdad?, que Jesucristo era el Señor de su vida. Confesó que era un pecador, que su pecado lo separaba de la presencia de Dios. Pidió perdón por su pecado. Dios lo perdonó. Dios lo redimió, quitó, como dice el apóstol como decía Juan, el profeta, quitó, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, quitó el pecado en ese momento. Entonces Dios nuevamente toma esa parte, el encuentro, ¿verdad?, cuando Él quita y dice, vuélvete a mí, porque yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, entonces dice, porque yo te redimí. Entonces, ¿por qué andar lejos de Dios si Él ya nos bendijo, Él ya nos redimió, Él ya quitó nuestro pecado? ¿Por qué entonces alejarnos de Él, y por qué mejor no andar cerca de Él? Gloria al Señor. Y dice, miren lo que dice el versículo 23, esto es glorioso también. Dice, cantad loores, oh cielos. ¿Por qué tienen que cantar? Porque también todo fue redimido por el Señor Jesucristo. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Y prorrumpid montes en alabanzas, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob,
y Israel será glorificado. O sea, todo entonces el universo glorifica al Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios ya había redimido entonces a Jacob, había redimido a Israel. Como decía entonces Oseas capítulo 13, versículo 14, que aunque Israel estuviera en el sepulcro, en el Seol, Dios, ¿verdad?, lo iba a redimir. Dios iba a quitar su pecado de él. Entonces aquí está diciendo el Señor que nos acordemos de él, de cuando él quitó nuestro pecado. Por eso que entonces, ¿verdad?, los cielos, ¿verdad?, cantan. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? Quitó entonces el pecado del hombre, no solamente de Israel, sino que del mundo entero. Por eso que el universo canta, la naturaleza alaba y exalta el nombre del Señor, porque Él ha hecho una obra gloriosa en medio de este mundo, que fue quitar entonces el pecado de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Vamos a ver ya algunos capítulos que nos quedan. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 5, al final de la Biblia. Tocando el tema entonces, Jehová promete redimirnos. Y esto, verdad, fue cumplido en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Entonces dice exactamente Apocalipsis 5, el versículo 9 al 10. 5, 9 al 10, dice así de esta forma. Apocalipsis 5, 9 y 10. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Apocalipsis, ¿dónde estamos? Al final de la Biblia. Jehová entonces promete redimirnos. Y aquí estamos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 10, dice así de esta forma. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿De quién está hablando el libro de Apocalipsis? El capítulo 5, versículo 9 al 10, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Cuando llega a los cielos, después de haber resucitado de entre los muertos, entonces Juan tiene esta visión y ve al Cordero de Dios, a Jesucristo el Señor, y dice: cantaban un nuevo cántico los ángeles, diciendo: digno eres de tomar el libro. ¿A quién decían esto? Pues a Jesucristo el Señor, y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, o sea, fuiste muerto, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Con qué sangre? Con la sangre, ¿verdad?, que Cristo derramó en el Calvario y la cruz. Él entonces nos ha redimido a todos nosotros. Dice: nos ha redimido para Dios de todos los linajes de la tierra, de toda lengua de la tierra, y de todo pueblo y nación de la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y también la promesa es que un día vamos a reinar sobre la tierra con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús de Nazaret. Entonces, amigos y hermanos, esto es glorioso, ¿verdad? ¿Cómo entonces no hay de volcarnos, ¿verdad?, y el poder alabar y glorificar entonces a nuestro Dios? Vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, 1 y 2, dice de esta forma: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito entonces sea el nombre del Señor, ¿verdad? Justificado entonces por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que nos redimió, aquel que pagó un precio por nosotros, nos compró, ¿verdad?, a precio de sangre, a precio de muerte en la cruz del Calvario. Entonces, justificado por la fe en nuestro Señor y Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos paz
para con Dios entonces por medio de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Y por quien también tenemos, ¿qué más? Entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, quiero buscar el libro de Efesios. A ver si lo encuentro por aquí. Efesios. Bueno, tocando el tema entonces, Jehová promete entonces redimirnos. ¿Ya? Ese fue el tema que hemos compartido en el día de hoy, juntamente con ustedes, esperando que hayan sido ricamente bendecidos. Tomamos entonces el tema principal, que lo sacamos de ahí del libro de Oseas, el capítulo 13, versículo 9 al 14, donde Dios entonces le habla a su pueblo Israel, donde le dice: te perdiste, oh Israel. Ya, donde entonces le dice a Israel que se perdió, pero en mí, le dice, está tu salvación, en mí está tu ayuda. Ya llegamos aquí a Efesios capítulo 5 versículo 16, me parece que es Efesios 5, 16. Dice así, de esta forma, Efesios capítulo 5 versículo 16: aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Y el 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de nuestro Señor. Bueno, Dios entonces, ¿verdad?, también nos demanda que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tenemos que hacer entonces también? Redimir, ¿verdad?, el tiempo. ¿En qué? En compartir su palabra, leer la Biblia, compartir el mensaje de Dios hacia con todas las personas, ¿verdad? Y lo más glorioso, que Dios nos ama, y nos ama tanto, ¿verdad?, que ha dado un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, su Hijo amado. Padre Celestial, Señor Jehová de los ejércitos, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú prometiste, Señor, redimir a tu pueblo Israel. Tú prometiste redimirlo y lo cumpliste en tu palabra, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, de pacto, un Dios de palabra, Señor. Señor, gracias porque no solamente has redimido a Israel, sino que has redimido a todas las lenguas, a todos los pueblos, tribus y nación, Señor, que están en esta tierra. Gracias, Señor, por Jesucristo, por quien hemos sido hechos cercanos contigo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque a través de Jesucristo nuestro pecado, Señor, que sobreabundaba en nosotros, fue quitado de una vez y para siempre. Gracias, Señor, porque hoy día somos hijos tuyos. Tú nos has hecho para ti reyes y sacerdotes, y eso, Señor, es algo glorioso. Gracias porque tu palabra dice que un día reinaremos sobre la tierra contigo. Gracias, Señor, porque esperamos la esperanza bienaventurada, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, la cual nos dará, Señor, en un día muy cercano, cuando Él venga de los cielos, con sus santos ángeles, Señor, con trompeta de Dios, en cual, Señor, levantará su pueblo para ese encuentro glorioso en las nubes. Señor, ayúdanos, Señor, para que compartamos tu palabra, y ojalá que todas las personas vengan al conocimiento entonces del Evangelio, y que vengan, Señor, a la luz, que es el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, y bendice a nuestros queridos amigos auditores, con esa bendición que viene, Señor, desde lo más alto, Señor, del universo, que viene de parte tuya, Señor. Bendícelos grandemente, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.